Empezamos ayer, hermanos, un estudio sobre la prosperidad. Yo quisiera preguntarles qué significa la prosperidad para ustedes. Dimos ayer varias definiciones. Esas definiciones fueron de diferentes clases. Unas, una sola palabra, otras, una frase. Pero después del estudio, ¿qué significa para usted la prosperidad? ¿Qué representa? Yo quisiera que usted me diga en sus propias palabras qué significa para usted prosperar. Ustedes tienen que saber esto, hermanos, porque si no, no lo van a buscar, no lo van a anhelar. No van a pedir a Dios que los prospere si ustedes no entienden lo que es la prosperidad. ¿Qué es prosperidad? A ver, hermanos, participen, por favor. Es progreso. Y no solo en nuestras vidas, sino en nuestros ministerios. Es éxito, es tener éxito, alcanzar el éxito en todas las cosas que nosotros emprendamos. ¿Qué más? Es abundancia. Pero abundancia de todos los bienes espirituales y materiales. ¿Qué más? Abundancia de bendiciones. ¿Qué más? Adelantar, progresar, avanzar en todo el sentido de la palabra. No es no quedarse estancados, sino cada día ir mejorando, ir superando diferentes etapas de la vida, hasta entrar a un ambiente, un estado de éxito, de progreso. ¿Se acuerdan que la definición que yo les di, que yo personalmente elaboré, es que la prosperidad es tener abundancia de bendiciones espirituales y materiales y poderlas disfrutar? Allí en Eclesiastés hablan de algunos ricos que tienen mucho dinero pero no disfrutan nada de lo que tienen. Nosotros debemos progresar espiritual y materialmente y poder disfrutar de lo que nosotros tenemos sin temor de ¿qué? De perderlo. Sin temor de que venga alguien y nos arrebate lo que nosotros hemos alcanzado. Hay muchos pastores que trabajan con mucho temor, porque ustedes saben que el diablo envía lobos rapaces a las iglesias, ministerios que se infiltran y que se ofrecen, se ponen al servicio del pastor y el pastor les va dando ciertos privilegios y cuando menos piensa, ese ministerio socava el otro ministerio, el ministerio pastoral. Empieza a trabajar por debajo de agua hasta que logra ganarse algunas personas, divide la iglesia o, en el peor de los casos, logra ganarse la iglesia y sacar al legítimo pastor. Eso ha sucedido en muchos lugares. Nosotros no podemos trabajar en temor. Si nuestra prosperidad viene de Dios, nosotros no tenemos que temer perder lo que Dios nos ha dado. Porque si vivimos en temor, hermanos amados, la Biblia dice que lo que uno teme, eso le va a venir. Por eso algunos de ustedes no le dan privilegio a nadie. Ustedes apachan todos los ministerios que Dios quiere levantar en la iglesia porque tienen miedo de que se levante otro campeón, que se gane el cariño y la confianza de los hermanos y que a usted lo saquen. Hermanos, no le estoy mintiendo. Algunos de ustedes por eso no tienen ni siquiera directiva en la iglesia. Llevan 8 o 10 años de pastorear la iglesia y no tienen directiva y no la quieren tener porque tienen miedo de que le den golpe de estado. Eso es triste, hermano, porque ustedes están violando los principios bíblicos. La Biblia nos enseña claramente de que hay un orden que debe establecerse en la iglesia local. Deben haber ancianos, deben haber diáconos, y muchos de ustedes tienen iglesias viejísimas y todavía no han ordenado ni siquiera un ministerio. Ustedes son el pastor orquesta, todo lo hacen ustedes, solo tienen unos cuantos ayudantes, pero no hay personas de confianza. Ustedes no le tienen confianza a nadie. Sí es. Mire, con la experiencia que yo tuve en el Calvario, yo entregué toda la obra del Calvario en manos de los directivos nacionales. Si hubiera pensado que a mí me hubiera dado temor organizar otra asociación de iglesias y poner directiva, siempre hay riesgos. Hay gente, hermanos, que le va a ser desleal, lo va a traicionar, siempre lo va a ver, pero si uno mantiene su corazón recto delante de Dios, ¿qué va a suceder? Dios va a intervenir. Y esa persona va a salir, esas personas van a salir mal paradas, ellos mismos se van a delatar. Va a salir a luz lo que esas personas son antes de que hagan estragos o hagan averías en la obra del Señor. Nosotros no podemos trabajar en temor. La definición de prosperidad es tener abundancia de las bendiciones espirituales y materiales que Dios ha prometido y poderlas disfrutar sin temor a ¿qué? A perderlas.
¿Cuántos de ustedes en base a eso podrían levantar la mano y decir, yo soy próspero, estoy prosperando, he prosperado en todo, en mi ministerio, en mi hogar? Levante la mano los que están bien prosperados. Pues algunos han alcanzado un grado de prosperidad, tal vez un mínimo, pero Dios no nos quiere dejar ahí. Dios quiere que nosotros alcancemos máxima prosperidad, prosperidad total, que la prosperidad se refleje en todas las áreas de nuestra vida. Amén, hermanos. Ayer terminamos nuestro estudio diciendo que la prosperidad viene de Dios. ¿Quién es el origen de la prosperidad? Dios. Dios. Toda prosperidad real, toda prosperidad perdurable viene ¿de quién? De Dios. Si tuviéramos un curso de seminario, que tuviéramos muchas horas disponibles, yo les mostraría por la Biblia que uno puede prosperar sin Dios. A base de negocios turbios, a base de negocios ilícitos, uno puede prosperar económicamente sin Dios. Uno con la usura y con otros medios uno puede, pero le voy a decir, esa prosperidad es maldita, porque no le va a traer bendición a usted ni a su familia. Esa prosperidad va a tomar alas, como dice la Biblia, y va a volar. De un día a otro usted va a perder todo, porque no vino de Dios. Lo que Dios hace es de valor eterno. ¿Oyeron eso? Lo que Dios hace es de valor eterno. Lo que Dios hace permanece. Las obras de Dios son perdurables. Lo que uno hace con su inteligencia y con su habilidad no va a tener un valor permanente. De modo que, hermanos, nosotros tenemos que tomar en serio el hecho de que la prosperidad viene de Dios. Ahora, si queremos prosperar en ese caso, ¿qué vamos a tener que hacer? Ganarnos el favor de Dios, del cual estuvo hablando el hermano Darío anoche. Ganarnos su bendición, cumpliendo las condiciones que la Biblia impone para que Él nos pueda bendecir. Por eso la Biblia habla de amar a Dios y de buscar a Dios y de honrar a Dios y de servir a Dios. Dios tiene que estar al centro de nuestras vidas. Y la verdad, miren, hermanos, hay que decirlo con la mano en la conciencia, que la verdad es que la mayoría de nosotros somos egocéntricos y no somos teocéntricos. Nuestra vida gira alrededor de nosotros mismos. Lo único que nos interesa es nuestro bienestar, nuestra salud, nuestra felicidad. Nosotros somos nuestros propios reyes y señores. Hemos puesto nuestra persona al centro, no solo de nuestro hogar, muchas veces aún de nuestra iglesia. Nosotros somos papitas, pequeños papas en nuestra iglesia. Ejercemos una autoridad autócrata. Nosotros somos dictadores. A lo que nosotros mandamos eso es, y no dejamos que nadie chistee ni que nadie contraríe lo que nosotros decimos. No sabemos delegar, no sabemos compartir delegar autoridad, ni sabemos compartir las funciones propias del ministerio. Somos egocéntricos. Pero si queremos prosperar, ¿qué vamos a tener que hacer? Cambiar el eje de nuestra vida. Dejar de ser egocéntricos y volvernos ¿qué? Teocéntricos. Poner a Dios al centro de nuestras vidas. Entonces vamos a prosperar. Vamos a ver algunos versículos más que hablan de que la prosperidad viene de Dios. Voy a dar los versículos y levante la mano el que va a leer para que lo busque inmediatamente y así no perdemos tiempo. Nehemías 2:20. Aquí ya levantó la mano el hermano Macario. Segundo de Crónicas 26:5. ¿Quién lo va a leer? El hermano Luis. Eclesiastés 5:19. ¿Quién lo va a leer? Eclesiastés 5:19. Hermano aquí de Shela. Deuteronomio 8:18. ¿Quién lo lee? Aquí el hermano. Y 1 Samuel 2:7. Rápido, ¿quién lo va a leer? Hermano Martín. Vamos a leer en ese orden, hermano, pero se para y lo lee para beneficio de todos. Leamos primero Nehemías 2:20. Los que no lo han apuntado, apúntenlo ahora. Nehemías 2:20. Aquí está hablando del origen de la prosperidad. ¿De dónde proviene la prosperidad? Leamos lo que dice Nehemías 2:20. El Dios de los cielos, Él nos prosperará. Y nosotros, sus siervos, la levantaremos y ¿qué? Y edificaremos. ¿Sabe lo que estamos tratando de hacer algunos de nosotros? Edificar sin contar con el apoyo y el respaldo de Dios. Por eso, como nos ha costado edificar un edificio espiritual y aún más un edificio material. Tenemos planes, queremos construir templo,
y la cosa se nos atranca y pasan meses y pasan años y no logramos hacer nada porque no contamos con la prosperidad de Dios. Primero tenemos que asegurarnos la bendición de Dios sobre nuestras vidas, nuestros ministerios. Entonces todo lo demás vendrá por añadidura. Será fácil edificar un templo espiritual y también un templo material. Nosotros, sus siervos, nos levantaremos y edificaremos. ¿Cuándo y cómo? Cuando Dios nos prospere. Entonces busquemos la prosperidad de Dios, busquemos a Dios para que Él nos prospere y entonces vamos a edificar un hermoso templo, hablando en el sentido espiritual, una iglesia grande, fuerte, activa, poderosa, donde more y obre el Señor. ¿Está bien, hermanos? Vamos a leer ahora 2 Crónicas 26:5. Yo quiero que todos busquen estos versículos, hermanos. Yo mismo los estoy buscando, aunque estoy familiarizado con ellos. Porque no solo debe uno oír la lectura, uno debe seguir la lectura con la vista. Y algunos por apuntar estos textos no abren la Biblia. Pues hagan las dos cosas. Apunten y a la misma vez lean. Primero busquen el texto. Al encontrarlo, entonces lo apuntan en su cuaderno. 2 Crónicas 26:5. En estos días que él buscó a Jehová, ¿qué sucedió? Él, ¿quién? Dios, le prosperó. Ahora, este hombre fue como tantos otros, como realmente él era muy humano, igual que nosotros, porque él buscó a Dios en días de ¿quién? De Zacarías. ¿Y quién era Zacarías? Era un profeta, un vidente, era un entendido en visiones de Dios. Él escribió el libro de Zacarías, que es el penúltimo libro de la Biblia. Y mientras vivía Zacarías, este rey que se llamaba Usías, ¿qué hizo? Buscó a Dios. Por influencia del profeta, el rey buscó a Dios. Tenía alguien que lo estuviera apoyando. Tenía un acicate. Ahí estaba el profeta llamándole la atención, dándole consejos, animándolo, impulsándolo ¿a qué? A buscar a Dios. Y mientras él buscaba a Dios, ¿qué sucedió? Dios le prosperó. Murió el Zacarías, el profeta, y el rey dejó de buscar a Dios. ¿No somos nosotros así, hermanos? Así son mis hijos. Yo tengo hijos de 18 años. Desde que de la edad de 1 año nosotros le hemos tratado de enseñar los mejores hábitos. Por ejemplo, cepillarse los dientes. Pero aún ahora de vez en cuando le tengo que decir, bueno hijo, ¿ya te cepillaste? No, papá, se me olvidó. Vaya, cepíllese antes de salir a la calle. Vaya, cepíllese antes de ir al colegio. Todos los días levanta, recoja su ropa, eche su ropa en el canasto. Haga su cama. Ponga en orden su cuarto, recoja esto. Y ya tienen 18 años y llevamos esta cantaleta, ya lleva 17 años, hermano, desde que eran chirices. Y si no está el viejo encima o la vieja encima, se hacen los papos y ya no hacen lo que deben hacer. No somos nosotros así, hermanos. Todos nosotros necesitamos un supervisor con un látigo que nos diga, bueno, ¿y cómo van las cosas? Tal vez el hermano Ernesto es demasiado suave. Porque no necesitamos gente que nos esté puyando a buscar a Dios, a hacer planes, a organizar actividades para beneficio de la iglesia. Ese es el propósito de una obra de supervisión, estar al tanto, pendiente, viendo cómo va la cosa, dar consejos, dar instrucciones. La mayoría de nosotros caemos en una espantosa rutina cuando no tenemos a alguien que nos esté ahí puyando. Este hombre era afortunado, Usías el rey tenía un profeta de Dios llamado Zacarías que estaba encima de él, animándolo a buscar a Dios. Y mientras él buscaba a Dios, ¿qué sucedía? Él prosperaba. Amén. ¿De quién viene la prosperidad? De Dios. Eclesiastés 5:19. Busque este versículo, hermano. Espero, no lo lea hasta que todo lo tengan ya abierto. Eclesiastés 5:19. Bueno, vamos a leerlo. Léalo, hermano joven. Los versículos son muy parecidos, porque en los dos dice que Dios da riquezas y bienes. La diferencia está en que a uno Dios, además de las riquezas y el bienes, le da la facultad ¿de qué? De disfrutar de lo que tiene, de gozarlo. En 6:2 dice que Dios le da también riquezas, bienes y aún honra, pero no le dio la facultad ¿de qué? De disfrutar lo que tiene. Por eso la verdadera prosperidad no solo consiste en tener, sino poder ¿qué? Disfrutar lo que se tiene. ¿Me entienden, mis hermanos? Porque uno puede tener algo y no usarlo por temor a perderlo. Le voy a decir lo que sucedió. Nosotros con la familia fuimos a la playa, a Liquín,
el sábado cruzamos el canal, fuimos a la Barrita a bañarnos. Yo no había sacado a mi familia al mar en años. Y un amigo me prestó un chalet y nos fuimos a pasar el viernes por la noche al chalet y el sábado pasamos a la playa. De regreso de la playa, ya para subirnos a la lancha, para cruzar de nuevo la barra, mi hijo vio algo tirado, pensó que era un cangrejo. Le dijo a Pedro, le dijo a Pablo, mira un cangrejo, y se agachó a agarrarlo y el otro se hizo para atrás. No era un cangrejo, era un reloj. Y el reloj fino, suizo, que yo ya lo llevé a una joyería, me dijeron, este reloj vale por lo menos 2,000, 2,500 a 4,000, 5,000 quetzales. Finísimo el reloj. No había nadie en la playa. De modo que no había forma de averiguar quién era el dueño. ¿Pero usted cree que yo me voy a poner ese reloj? Mi hijo me dice, es para usted, papá. Yo no me pongo ese reloj. Con el peligro, los asaltos que hay aquí, un relojón que parece... ¿para qué tenerlo? ¿Para qué tener algo que uno no va a usar? Sería mejor venderlo e invertir el dinero en la obra del Señor. ¿No creen ustedes? Pero a algunos otros nos encanta acaparar cosas, acumularlas, atesorarlas, tenerlas ahí arrumadas. Nos encanta tener joyas y cosas de valor. ¿Saben por qué las tenemos? Por el temor a que llegue el día en que no tengamos con qué sostenernos. Y entonces dice, ahí tengo mis joyitas y las vendo y paso la crisis. Esa es desconfianza, la falta de confianza en Dios. Que uno está pensando que de aquí a 5, 10, 15, 20 años uno ya no pueda, por una enfermedad o por una razón fortuita, uno ya no pueda. Pues si uno no puede, Dios puede. No he visto justo desamparado ni qué, ni su simiente que mendigue pan. No podemos nosotros agarrarnos de esas promesas de Dios y confiar que aún en nuestra vejez seremos vigorosos y verdes, sino que seremos prósperos aún en la vejez. Muchos creen que uno puede prosperar a los 30, 40 años cuando uno está en la plenitud de sus poderes físicos y mentales. Pero ya de 60 para arriba ya uno es un viejo caduco. Que ya a esa edad pues uno tiene que resignarse a su suerte, su mala suerte. No, hermanos. La prosperidad de Dios no depende de nuestra edad ni de nuestro estado. No, yo sí creo que uno debe ser prudente y puede tener algunas cosas, pero no exceso. Ya, pues, si tuviéramos tiempo hoy vamos a hablar de eso, porque yo tengo algunos textos bíblicos para apoyar lo que estoy diciendo. Yo no voy a decir nada que no tenga apoyo bíblico. La Biblia dice que hay riquezas que son guardadas de sus dueños y que son para su mal. Si uno acumula demasiado, uno demuestra con eso que su confianza está en el pisto y no en el Señor. Pero hermanos, todo lo material se devalúa. Usted puede tener 10,000 quetzales en el banco y el gobierno puede decretar una devaluación y esos 10,000 el día de mañana pueden valer 2,000 quetzales, 2,000 quetzales. Yo estuve ahí en mi maletina, allá en la oficina tengo un billete de 5 millones de intis. ¿Y sabe cuánto valía cuando yo estaba en el Perú? Menos de $5. Hubo un tiempo en que el inti estaba casi a la par del dólar como lo estuvo el quetzal. Pero ahí empezó a devaluarse, de modo que una Coca-Cola cuando yo fui al Perú valía 600,000 intis, equivalente a unos 3 quetzales. De modo que amontonar dinero en los bancos es la mayor estupidez, hermanos, porque el dinero se devalúa. Si uno va a tener dinero, inviértalo en algo que no se devalúe, esa es la tierra. La mejor inversión que uno puede hacer en la vida es comprar tierra, porque la tierra siempre va a ganar plusvalía. Un terreno que uno tenga lo puede vender con rapidez si uno lo da a un valor justo. Bueno, vamos aquí a otro versículo. Ahí vemos en Eclesiastés 5:19 que dice que Dios da riqueza y bienes. ¿Quién las da? Pero debemos desear que se cumpla no lo que dice el 6:2, sino el 5:19. Que Dios nos dé, pero que también nos dé la facultad ¿de qué? De disfrutar lo que Él nos da. ¿Para qué tener cosas y no poderlas disfrutar? ¿Saben ustedes, hermanos, que Dios quiere que nosotros disfrutemos de lo que tenemos? A nosotros no nos da vergüenza si Dios nos da algo bonito, algo fino. Debemos usarlo. Yo les voy a dar el versículo sobre eso, aunque me estoy adelantando. 1 Timoteo 6, versículo 17. Algún hermano que me lo lea, este es un paréntesis, pero aquí muestra que Dios quiere que tengamos y que también ¿qué? Disfrutemos lo que tenemos. No es pecado, hermanos, tener un buen carro y disfrutar de ese carro. No es pecado tener un buen traje y disfrutar de ese traje. Hay algunos que por su condición mental creen que uno debe andar en harapos
y que uno debe andar a pie en vez de andar siquiera en una moto, en un carro. Yo creo que Dios quiere darnos lo mejor. Claro, tenemos que tener paciencia, que Dios nos dé a su tiempo cuando nosotros hayamos cumplido las condiciones que le impone. Lo malo es que nosotros queremos ya. Y como no tenemos paciencia, nos vamos a comprar las cosas a plazos y después nos hundimos porque estamos endeudados hasta las cachas por todas partes. Leamos lo que dice aquí en 1 Timoteo 6:17. ¿Quién lo va a leer? Que nos da todas las cosas, ¿cómo? En abundancia. ¿Para qué? Para que las gocemos. Pero si seguimos leyendo leemos el versículo siguiente, el 18, dice no solo para que las gocemos, sino que las compartamos. Que seamos dadivosos, que seamos generosos. O sea, Dios nos da todas las cosas en abundancia. Primero, para que las gocemos con nuestra familia. Y segundo, para que las compartamos con las personas que no tienen. Amén, hermanos. Ahí dice que no pongamos nuestra confianza en las riquezas, en la incertidumbre de las riquezas. ¿Por qué? Porque son inciertas. Porque, hermanos, se pueden perder de uno a otro. Un incendio, un robo, cualquier cosa. Pero que pongamos nuestra confianza en el Dios vivo, el cual nos da todas las cosas en abundancia. Y está hablando de las cosas materiales en abundancia para que las disfrutemos. O sea, la prosperidad viene de Dios. Leamos ahora, hermanos amados, Deuteronomio 8:18. Ese versículo es precioso. Acuérdate de Jehová tu Dios, el cual te da ¿qué? El poder, la fuerza, la habilidad. ¿Para qué? Para hacer las riquezas. ¿Y por qué lo hace? Para confirmar el pacto que Él concertó con nuestros primeros padres. ¿De quién está hablando aquí al hablar de los padres? De Abraham, Isaac, Jacob y sus descendientes. Hermano, ¿no dice Gálatas 3:19 que si somos de Cristo, simiente de Abraham somos y herederos de la promesa? ¿Cuál promesa? Todas las promesas que Dios le dio a Abraham. ¿Sabe cuál fue la mayor promesa que Dios le dio a Abraham? Está en Romanos capítulo 4, que él sería el heredero del mundo. Que sería heredero ¿de qué? Del mundo entero. Y si nosotros somos de Cristo, hermanos, ¿para quién son esas promesas? ¿Para quién son? Para nosotros. Nosotros somos el pueblo de Dios, nosotros somos hoy la simiente de Abraham, nosotros somos hijos de Abraham por la fe en Jesucristo. Todas las promesas que Dios le dio a Abraham y que confirmó a los demás patriarcas son nuestras en Cristo Jesús. Muchos de los predicadores de nuestro tiempo tienen una dicotomía. Las bendiciones materiales son para Israel y las bendiciones espirituales para la iglesia. Eso es exactamente lo que se ha enseñado. Que las bendiciones materiales Dios se las dio a Israel, que es su simiente terrenal, y que las bendiciones espirituales son para la iglesia. Eso es mentira, hermanos. Las bendiciones de Dios, tanto espirituales como materiales, son para su pueblo, y el pueblo de Dios hoy en la tierra es la iglesia. Y la Biblia dice que nosotros, por nuestra relación con Cristo Jesús, somos hijos de Abraham. Él es el padre de todos los ¿qué? De todos los creyentes, no dice de todos los judíos, dice de todos los creyentes. ¿Cuántos creyentes tenemos hoy? ¿Y quién es su padre entonces? Abraham. Miren, hermanos, vamos a hablar de esto tal vez en la segunda hora. Pero el diezmo fue establecido en tiempo ¿de quién? No de Moisés. No es, miren, una de las enseñanzas más brutales que hay, que ha afectado al pueblo de Dios, es que el diezmo, óiganlo bien, que el diezmo es ley. Es parte de la ley mosaica, y eso no es cierto. Moisés reglamentó el uso del diezmo, pero la ley, el diezmo fue establecido bajo la promesa y no bajo la ley. El diezmo fue establecido 400 y más años antes de que fuera dada la ley de Moisés. Y nosotros vemos a Abraham dando diezmo y vemos a Jacob dando diezmo. Si nosotros somos hijos de Abraham, nosotros estamos llamados ¿a qué? A dar diezmo, para asegurar la bendición de Dios en nuestras vidas. Y algunos de ustedes son renuentes a diezmar, lo vemos aún por los informes de la tesorería de ICUB. Y algunos que dicen que dan diezmo no dan el diezmo cabal. Mandan 20 quetzales, 30 quetzales, y dicen, ahí va mi diezmo. ¿Cómo van a ustedes decir que ese es su diezmo? Mentirosos. Porque, hermanos, si usted gana 800, 900 mil quetzales al mes y usted solo manda 30 quetzales de diezmo, usted le está robando a Dios y robando a la obra de Dios.
¿Y cómo va a tener bendición un ladrón? La razón por la que algunos de ustedes no levantan cabeza, jamás la van a levantar, es porque no han aprendido a obedecer a Dios en el área del diezmo. Cuando Abraham fue y le dio a Melquisedec los diezmos de todo, porque dice los diezmos de todo, ¿qué hizo Melquisedec? Que es figura de Cristo. Melquisedec no era Cristo, pero es figura de Cristo. Dice que lo bendijo, y la bendición de Dios es la que enriquece. Sobre Abraham vino la bendición de Dios. ¿Por qué? Porque él dio su diezmo en obediencia a Dios. Y algunos de ustedes no quieren diezmar, no los convence ni Dios ni el diablo de que diezmen. Porque estas cosas no es primera vez que hablamos. De esto se ha hablado en retiros, se ha hablado en convenciones, y todavía ustedes no aceptan la palabra de Dios, y por eso andan todo el tiempo tronándose los dedos, quejándose, lamentándose de su mala suerte. Pues así va a ser hasta que se muera, hermano. Porque no va a prosperar usted hasta que no sea fiel en dar su diezmo, y el dar el diezmo significa dar el diezmo cabal. Cabal. En eso los fariseos eran ejemplo para nosotros, porque ellos se diezmaban ¿de qué? Aún del eneldo, la pimienta, la hierbabuena, la ruda, todas las hierbas que ellos sembraban para condimentar sus alimentos, de ahí apartaban el diezmo. Nosotros no damos nuestro diezmo. Mire, yo les aseguro que aquí esta mañana quizás habrán 2 o 3 personas que dan su diezmo cabal. Los demás no lo dan. ¿Cómo podemos esperar que Dios nos bendiga si no somos fieles en dar nuestro diezmo? Para no, por el temor a equivocarnos, debíamos dar más del diezmo. Porque a veces no hacemos las cuentas. Calculamos que nos entraron 700 quetzales y damos, si somos fieles, damos 70. Debíamos dar 80, por si acaso se nos escapó algo. Se ríen, pero esa risa es de culpabilidad. No es una risa burlona. Pero con eso denotan ustedes que ustedes han sido culpables de lo que yo estoy diciendo. Bueno, leamos aquí otra vez. Mira, hermano, cuando nosotros damos el diezmo, estamos reconociendo a Dios como el autor de todas las bendiciones. Dios es el que nos da aún la fuerza y el poder para hacer las riquezas. Y Él lo hace para cumplir su palabra, cumplir el pacto que Él concertó con nuestros padres, que llega hasta el día de hoy. Ese pacto jamás ha sido anulado. Dios hizo pacto con Abraham por 1000 generaciones. Es un pacto que está vigente hoy en día, y nosotros estamos bajo ese pacto por ser hijos de Dios y por lo tanto hijos de Abraham. Bueno, vamos a leer el otro versículo que le di en 1 Samuel 2:7. A ver, Martín. Bueno, Jehová empobrece y Él enriquece. ¿Por qué empobrece? Por maldición. ¿Y por qué enriquece? Por bendición. Miren, hermano, la pobreza en la Biblia claramente está presentada como una maldición que vino sobre la humanidad a causa del pecado. Anoche Darío usó unos versículos de Deuteronomio capítulo 28. La primera parte habla de la bendición, la segunda parte habla de la maldición. La parte que habla de la maldición es 3 veces más extensa que la parte que habla de la bendición. Y la maldición viene, ¿por qué? Por la desobediencia a la palabra de Dios. Y la bendición viene por la obediencia a la palabra de Dios. Ahora, ¿usted quiere vivir bajo el signo de bendición o quiere vivir bajo el signo de maldición? Aquí dice Jehová empobrece, pero ¿a quiénes empobrece? A los que están bajo maldición. Y Jehová enriquece, ¿y a quién enriquece? Los que están bajo la bendición. ¿Y cómo podemos nosotros asegurarnos la bendición de Dios? Pues todo esto va a estar interconectado. Esta noche voy a hablar. Vamos a celebrar la Santa Cena, y mi mensaje va a ser la copa de bendición que bendecimos o que todos participamos. Porque, hermanos amados, la Santa Cena es uno de los medios que Dios nos ha dado para recibir su bendición. A través de la copa y del pan va la bendición de Dios para con nosotros. No es un rito, no es una ceremonia vacía de sentido, hermano. Muchos la Santa Cena la administran a trochemoche, solo por salir del paso, porque es costumbre cada primer domingo del mes hacer Santa Cena, y ya rapidito termina. No, hermanos, si es un momento solemne en que estamos asegurando la bendición de Dios para nuestra iglesia. Es copa de bendición. Esa copa va saturada de la bendición de Dios. Pues vamos a hablar esta noche de la bendición de Dios. Pero yo quiero que ustedes noten, hermanos amados, que Dios dice, Él pone delante de nosotros la vida, la muerte, la bendición y la maldición. Escogeos hoy, pues, dijo Moisés al pueblo. Ustedes van a determinar si van a tener bendición o van a tener maldición. Y todo depende
de su actitud hacia la palabra de Dios, si le van a creer, si la van a obedecer, si van a aplicar a sus vidas personales. ¿De quién viene la bendición? ¿De quién viene la prosperidad entonces, hermanos? Sí, ¿y saben por qué? Porque Dios es un Dios generoso. Dios es un Dios generoso. Vamos a leer Efesios 3:20, hermanos. Efesios 3:20. ¿Quién me lo lee, por favor? Quiero que apretemos un poco el paso, hermanos, porque hay tanto de qué hablar esta mañana. Efesios 3:20. Aquel pues que es poderoso, Dios es poderoso, para hacer todas las cosas mucho más abundante. Dios es generoso. Porque Dios no da medida exacta. Dios siempre da medida apretada, remecida, rebosante. Dios da con ganancia, siempre da con ganancia. Yo, hermanos, tengo muchos años de experiencia en la vida cristiana y en el ministerio, y me he dado cuenta que cuando yo le pido a Dios algo, siempre me lo da, pero me lo da en abundancia. A veces yo le digo, Señor, para la mano, ya es demasiado, porque es una responsabilidad recibir las cosas, porque después las tiene uno que cuidar, las tiene uno que administrar. Dios da en abundancia, Dios es un Dios generoso. Veamos Efesios capítulo 1, versículo 2. Allá habla de las bendiciones de Dios. Perdón, el versículo 3, que la prosperidad es espiritual y también material. Y aquí en Efesios capítulo 1, versículo 3 habla de esa prosperidad. ¿Quién lo lee? Por favor. Aquí habla de las bendiciones espirituales especialmente, ¿no? Pero Dios nos bendijo, ya nos bendijo. La bendición ya debe estar sobre nosotros, porque Él nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo Jesús. Hay mucho que hablar ahí, hermanos, y no me voy a distraer, pero Dios es un Dios generoso. Dios nos quiere dar todas las cosas en abundancia. Mire, yo les voy a leer algunos versículos que hablan de la generosidad de Dios. Pongan ahí, la generosidad de Dios. Dios da en abundancia. Pongan Efesios 3:20. Por ejemplo, en Santiago 1:5 dice de la siguiente manera: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, demándela a Dios, el cual da a todos, ¿cómo? Abundantemente. Y no reprende, no sayere, no saque en cara lo que da. Nosotros los humanos damos algo y después se lo estamos recordando toda la vida a la persona. Le damos un consejo, se lo recordamos. Le damos un regalo, se lo recordamos. Dios no sayere. Él da y se olvida de lo que dio. Y no nos anda reclamando lo que nos dio. Pero aquí dice que Dios da abundancia ¿de qué? De sabiduría. Sabiduría es una de las bendiciones espirituales que Dios nos da. El que es próspero espiritualmente tiene sabiduría para manejar sus asuntos. Entonces pongan allí abundancia de sabiduría. Este es uno de los beneficios de la prosperidad. Cuando uno prospera, uno va a tener abundancia de sabiduría. Veamos otro versículo en Tito 1, 5 y 6. Apúntenlo ahora, Tito 1, 5 y 6. Dice que no por obras de justicia que nosotros hayamos hecho, sino por su misericordia nos salvó. ¿Cómo? Por el lavacro de la regeneración y renovación del Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros, ¿cómo? Abundantemente. Cuando Dios da Espíritu Santo, ¿cómo lo da? En abundancia. Dios no nos da el Espíritu Santo por medida. Nosotros tomamos una medida y damos la medida cabal, pero Dios quiere darnos abundancia de Espíritu. Amén, hermanos. Anoche en Deuteronomio 28, y muchos de ustedes no hicieron ni prestaron atención al mensaje del hermano Darío. Dice ahí en Deuteronomio 28 que Dios nos hará sobreabundar en bienes. ¿Ustedes no lo vieron? Tito 3, 5 y 6. Tito 3, 5 y 6. Yo dije Tito 1, ¿no? Pero es 3, perdón. ¿Ven, hermanos? Juan 10:10 dice: yo he venido para que tengan vida y la tengan ¿cómo? En abundancia. Ya tenemos abundancia de sabiduría, tenemos abundancia de espíritu, tenemos abundancia de vida. Una persona que es próspera espiritualmente va a tener todas estas cosas y muchas más. Mire lo que dice Romanos 5:17. Mucho más reinarán en vida por un Jesucristo los que reciben la abundancia ¿de qué? De la gracia. Abundancia de gracia. Dios todas las cosas en abundancia, dice Efesios 3:20, da abundancia de sabiduría, da abundancia de vida, da abundancia de gracia, da abundancia de espíritu. Es que Dios es un Dios generoso, hermanos. No crean que es pichicato, que es miserable y tacaño como somos nosotros. A Dios le encanta derramar sus bendiciones sobre nosotros hasta que sobreabunden. Abundancia. Yo le voy a dar otros versículos, hermanos.
En 2 Corintios 12:7. 2 Corintios 12:7. Apunten que es muy hermoso. Que Pablo está hablando de su propia experiencia, pero tiene relación con eso. Dice: porque la grandeza de las revelaciones, no me levante descomedidamente. En otra versión dice: porque la abundancia de las revelaciones. ¿Qué es lo que Dios quiere darnos? Abundancia de revelaciones de su palabra y de su espíritu. Quiere abrir nuestra mente y corazón a la revelación por medio de sueños, por medio de visiones, por medio de muchos los medios que Él usa. Nos quiere dar abundancia de revelación. Mire lo que dice Romanos 15, versículo 29. Estamos hablando de que Dios es un Dios generoso. Mira cuál era el deseo de Pablo. Dice: ya sé que cuando llegue a vosotros llegaré con abundancia. ¿De qué? De la bendición del Evangelio. El mensaje del Evangelio que nosotros predicamos debe darle bendición a los oyentes. Las personas que están bajo nuestra influencia espiritual y ministerial deben ser bendecidos por el mensaje que nosotros predicamos. Allí dice Pablo: cuando yo llegue a Roma, yo quiero llegar en la abundancia de la bendición del Evangelio. Él quería llegar a ministrar bendición. Lo malo de nosotros, muchos de nosotros, que cuando llegamos a un lugar es solo a volar chicote y machete, a apalear a la gente. Y esa pobre gente está dolida, está herida, traumatizada por la vida. Y nosotros, en vez de llegarlos a levantarles el ánimo y impartirles esperanza y consuelo, llegamos solo a darles duro por la cabeza. Pablo nos dijo: yo quiero llegar en la abundancia de la bendición del Evangelio. Amén, hermanos. Vamos a ver que hay más abundancia todavía. 1 Tesalonicenses 3:12. 1 Tesalonicenses 3:12. Escuchen lo que dice la Escritura: y a vosotros multiplica el Señor y haga abundar el amor entre vosotros. Haga abundar el amor entre vosotros. ¿Cómo debe ser el amor? Abundar. Dios quiere darnos abundancia de su amor. Eso lo dice Romanos 5:5. El amor de Dios que es derramado, vertido en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Dios quiere derramar sus bendiciones materiales, espirituales a cubetazo limpio. Quiere agarrar una cubeta y vaciarla encima de nosotros. Aquí dice que Dios haga abundar su amor entre vosotros. Abundancia de amor. 2 Corintios 8:2, hermanos. Apunten rapidito, porque esto es solo un paréntesis. 8:2, que en grande prueba de tribulación la abundancia de su gozo y su profunda pobreza. ¿Cómo era el gozo de la iglesia? Abundante, había abundancia de gozo. Por eso en algunos versículos, ahí en el libro de Hechos, dice que los discípulos estaban llenos de Espíritu Santo y de gozo, llenos hasta rebalsar de gozo. ¿Dónde vemos eso en nuestras iglesias? Que la gente tenga tanto gozo. Que miren, hermanos, yo estuve en un culto en Estados Unidos una vez que se cayó como una lluvia de gozo celestial y todos se pusieron a reír y no podían dejar de reír. Por 30 minutos ríe la gente y no podía parar. Una alegría que había, era desbordante. ¿Cuándo hemos visto eso entre nosotros? La gente llega toda cabizbaja, llega toda deprimida y así sale. Mira, aquí por ejemplo en 2 Corintios 8:2 dice que la abundancia del gozo no depende de las circunstancias materiales, porque ellos abundaban en gozo en medio de ¿qué? De una profunda pobreza. Esa es la diferencia entre alegría y gozo, o felicidad y gozo, porque la alegría depende de las circunstancias materiales. Si tenemos pisto, estamos contentos; si tenemos salud, estamos contentos. Si acabó, viene la depresión y la desesperación. Aquí dice que ellos abundaron en gozo, aún en medio de las tribulaciones, en medio de la profunda pobreza de aquellos tiempos. Abundancia de gozo. 2 Corintios 3:9, hermanos. Todas estas son las cosas que Dios nos quiere dar en su generosidad. 2 Corintios 3:9, porque si el ministerio de condenación, o sea, el ministerio de la ley, fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justicia. Ese es nuestro ministerio. ¿Cómo debe ser nuestro ministerio? ¿Cómo se debe caracterizar? ¿Abundancia de qué? De gloria. ¿Están viendo todos estos versículos, hermanos? Dios es un Dios tan bueno, tan generoso, que nos quiere dar abundancia de todas las cosas materiales y espirituales. Y las cosas espirituales que Él quiere que abunden en nuestras vidas son ¿cuáles? Ahí las tienen, ahí está la lista. ¿Cuáles son?
Abundancia de sabiduría, abundancia de gracia, abundancia de espíritu, abundancia de gozo, abundancia de amor, abundancia de las bendiciones del evangelio. Miren, hermanos, nosotros debemos ser personas sobreabundantes, pero estamos estrechos en nosotros mismos, como dijo el apóstol Pablo. Nosotros somos los que no hemos ampliado nuestra capacidad. ¿Sabe? La capacidad espiritual de algunos de nosotros es del tamaño de un dedal, no es ni siquiera de una copa, de un dedal. Eso es lo que nos cabe y eso es lo único que Dios nos puede dar. Tenemos que ampliar nuestra condición espiritual. ¿Y cómo la ampliamos? Por medio de la oración y el estudio de la palabra. Vamos estirando el sitio de nuestra cabaña para poder contener más bendición de Dios, para poder ministrar más bendición de Dios. Dios es un Dios generoso, amén, hermanos. Y Él quiere darnos todas las cosas. Ahí dice 1 Timoteo 6:17, que ya lo leímos, que Dios nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos o las gocemos. Yo les dije ayer, hermanos, que todo lo que hiciste en la tierra y en el cielo es de Dios. Aún ese suéter que usted tiene puesto esta mañana es de Dios. Esos calcetines, esos calzoncillos son de Dios. Tal vez no los quiere ya, pero son de Él. Se los prestó para que usted los use, para que los luzca. Todo lo que usted tiene es de Dios, hermano. Y yo, mire, hermano, cómo no quisiera yo poder mostrarles todos los textos donde dice que Dios hizo a Cristo heredero de todas las cosas. Hebreos 1:1. Dios hizo a Cristo heredero de todas las cosas. Y nosotros, por nuestra relación que hemos entablado con Dios a través de Jesucristo, somos herederos de Dios. ¿Y qué más? Coherederos de Cristo. Todo lo que Dios le dio a Cristo lo ha puesto también a nuestra disposición. ¿Sí o no? Yo tengo un mensaje completo acerca de la herencia de Dios. Y ese no se los puedo dar esta mañana. Pero hermanos amados, ¿cuántos conocen la parábola del hijo pródigo? El padre tenía solo dos hijos, dos clases de hijos. Uno, alocado, que vino con el padre, exigió la herencia y Dios se la dio. Usted vaya con Dios a exigir la herencia y Dios se la va a dar. Pero esté seguro que esté en la capacidad de administrar esa herencia. Pero ¿qué hizo este muchacho? Se fue por ahí a una tierra lejana y malgastó la herencia con rameras. Dilapidó, disipó su herencia y se quedó sumido en la pobreza. Tan pobre que tuvo que ir a criar coches y a comer algarrobas o a tratar de comerse unas algarrobas, que era el alimento de los coches en aquel tiempo. Pero el otro hijo se quedó en casa y nunca reclamó su herencia y nunca la disfrutó. Mire, así son los cristianos de hoy. La gran mayoría son como el hijo mayor, que nunca reclaman su herencia y viven amargados y resentidos. ¿Se acuerdan cuando volvió el hijo pródigo? Y el mayor le dijo: Padre, pero si yo te he servido toda la vida. ¿Y qué le dijo el Señor? ¿Qué le dijo el papá a él? Sí, hijo, todas mis cosas son tus cosas. Tú nunca me has pedido una ternera, un becerro para comértelo con tus amigos. ¿Cómo estaba ese hermano? Amargado y resentido, como muchos de ustedes, porque jamás han reclamado la herencia que tienen en Cristo Jesús. Que la Biblia dice: si Dios no escatimó a su propio Hijo, sino que lo dio por nosotros, ¿cuánto más no nos dará? Lo que pasa es que no hemos reclamado nuestra herencia. Y la herencia hay que reclamarla. La herencia no viene automáticamente. El hijo pródigo, el hijo menor, tuvo que ir con su padre y reclamar, exigir su herencia. Y aunque no era natural hacerlo con el padre todavía en vida, sin embargo el padre en su amor le dio lo que le dio la mitad de sus bienes. El muchacho se fue, metió todo en una bolsa, lo vendió todo, se llevó el oro y lo fue a tirar por allá, con amigos, malos amigos, amigos del mundo, en cantinas, en prostíbulos, y se quedó en la calle, se quedó en la más profunda pobreza. Bien, hermanos, Dios nos quiere dar todas las cosas, pero a muchos de nosotros, le voy a decir tristemente, no estamos preparados todavía para manejar lo que Dios nos quiere dar. Si usted de repente recibiera 1,000,000 de quetzales, ¿qué haría con ese dinero? Piénselo por un momento. Que alguien que de repente le regale a usted 1,000,000 de quetzales, ¿qué haría usted con ese dinero? Sea sincero, no venga con espiritualidades. ¿Qué haría usted con ese dinero? Lo primero que muchos de ustedes harían, se irían a comprar un carrito, porque esa es la ambición de todos. Un carrito. ¿Y después qué harían? Comprarían una a su casa o una a su finca. ¿Y después qué? Un ajuar. Trajes finos, buenas camisas, buenos trajes. ¿Y después?
viajar, me voy a ir a Europa, me voy a ir a Australia, voy a ir a echar un micolazo, le voy a dar la vuelta al mundo. Y cuando menos piensa, se quedó sin nada. Ni le dio el diezmo al Señor. Si usted no le da el diezmo hoy con los 100 quetzales que gana al mes, ¿qué va a darle Dios? Mire, cuando usted tenga el millón y calcule, son 100,000 quetzales, esto es demasiado. Con 100,000 quetzales me compró un chalet mejor. Es que mire, hermano, no estamos preparados para manejar las bendiciones de Dios. Pero lo peor era el hijo mayor, que él tenía derecho a todo lo que le había quedado al padre. La parte que le había dado el menor, que era una tercera parte, porque el hijo mayor siempre recibía ¿qué? Doble, 2/3 partes. O sea, el hijo menor recibió el 33% y se fue y lo malgastó. El hijo mayor tenía derecho ¿a cuánto? Al 66%. Y nunca había reclamado nada. Era el tonto ahí trabajando de sol a sol. Y cuando vino el hijo perdido aquel y le hicieron fiesta, trajeron marimba y habían sinfonías y habían danzas y un gran chonguengue celebrando el regreso al hogar de este muchacho. Mataron el becerro gordo, hicieron barbacoa, carne asada hasta que le salía por las narices. Todos estaban, tal vez hasta se habían echado sus traguitos de vino. Quién sabe, pero estaban todos alegres. Llega este otro a espiar. Y cuando vio que la bendición sobre su hermano, bien trajeado, un traje de gala, con anillo en la mano, con zapato en los pies, y este otro chorreado allá afuera, tal vez descalzo y todo cubierto de polvo, se puso pero furioso. Y mire, hay muchos de nosotros que así somos. Cuando vemos que Dios bendice a otra persona, nos ponemos enojados y nos agarra una envidia y un celo y un rencor. Y le reclamo: Señor, si yo te he servido todavía, y mire, 25 gatos que tengo, y aquel recién venido al pueblo lleva apenas 6 meses, ya tiene 150. ¿O no sucede eso? ¿A usted le ha sucedido, hermano? Usted trabaja en un pueblo, levanta una congregación de 20, 25, 30 y viene otro a última hora, tal vez con un programa novedoso, y en cosa de ese mes levanta una congregación de 200. Y usted se alegra en la bendición de Dios en la vida de ese otro. La Biblia dice que cuando un miembro es bendecido, todos deben ¿qué? Gozarse. No, nos agarra una ira, le reclamamos a Dios, peleamos con Dios, nos ponemos furibundos, nos amargamos. ¿Por qué? Porque el otro tiene bendición y no la tengo. Si usted no tiene bendición, algo estará sucediendo. ¿Hay alguna anomalía en su vida? ¿O no? ¿Hay algo que usted ha hecho o no ha hecho que está estorbando la bendición de Dios en su vida? Bueno, ¿nos da Dios abundancia, hermanos? ¿Sí o no? Ahora vamos a empezar a estudiar las condiciones que tenemos que cumplir para gozar de esa bendición, hermanos. Ya les convencí que Dios nos quiere prosperar y que Dios nos quiere dar abundancia en todas las cosas, espirituales y materiales. ¿Cuántos están convencidos? Miren, hermanos, si con esto no se convencen, no se van a convencer nunca. Ahora vamos a ver las condiciones, y son numerosas. Y yo les sugiero, hermanos, que las vayan apuntando. La primera condición que Dios establece para que nosotros prosperemos es que dejemos el pecado, que abandonemos el pecado, que nos convirtamos del pecado. Porque, hermanos, ¿no saben ustedes que el pecado es dañino, que el pecado es destructivo? ¿Sí o no? ¿De quién viene la prosperidad? De Dios. ¿De quién viene la bendición de Dios? Pero ¿qué dice el libro de Isaías? Mas vuestras iniquidades se han hecho ¿qué? División, separación entre vosotros y vuestro Dios. Dios no puede extender o estirar su mano para bendecirnos porque el pecado ha hecho división. Dios no puede escuchar nuestra oración para bendecirnos porque el pecado ha hecho división. La cosa que más perjudica la bendición de Dios en nuestras vidas, hogares, ministerios, es el pecado. Cualquier pecado. Miren, hermanos, muchos de nosotros clasificamos el pecado. Dios no lo clasifica. Para Dios pecado es pecado. Y todo pecado en mayor grado o en menor grado nos perjudica. Hay pecados que hacen más daño que otros, pero todo pecado es dañino. Desde una mentirita blanca hasta un asesinato. Todo pecado, si se tolera y se oculta, nos va a hacer daño. Amén, hermanos. Lean Proverbios 28:13. El que esconde su pecado, el pecado que ha cometido, no prosperará. Aunque luche, aunque trabaje, no prosperará. Mas el que lo confiesa y además de eso se aparta de él, hallará ¿qué? Misericordia. Entonces, ¿cuál es el estorbo mayor para la prosperidad? ¿Cuál es? El pecado.
El pecado. Porque el pecado nos afecta a nosotros, afecta a nuestra familia y también afecta a la congregación que está bajo nuestra responsabilidad. El pecado. Entonces, tenemos, hermanos amados, si queremos prosperar, punto número 1 es que tenemos que abandonar el pecado. Tenemos que confesarlo, tenemos que renunciarlo y tenemos que desalojarlo de nuestras vidas. Veamos Hechos 3:22, por favor. Hechos 3:22. Perdone, Hechos 3:26. Yo dije 3:22, pero es 3:26. ¿Quién lo lee? Hechos 3:26, hermano, rapidito. Oigan bien, Dios habiendo levantado a su Hijo, lo envió ¿para qué? ¿Cuál fue el propósito de la venida de Cristo? Según este versículo, Dios envió a su Hijo para que os bendijese. Y la bendición de Dios es la que enriquece. Dios me envió a su Hijo para que nos bendijera espiritualmente y materialmente. Ayer hablábamos de que unos propósitos de la redención, de la muerte y de la resurrección de Cristo, ¿cuál fue? Que Él, habiendo sido inmensamente rico, se hizo pobre por nosotros, para que nosotros, por medio de su pobreza, ¿qué? Por medio de su vida y su muerte, fuésemos enriquecidos. Esa es la bendición de Dios. Ahora dice que aquí, que Jesús, que Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que nos bendijese, a fin de que cada uno se convierta de, ¿qué dice? De eso. ¿Cuál es la mayor bendición que usted puede recibir en toda su vida? Es recibir el perdón de sus pecados, entrar a experimentar la gracia salvadora de Cristo Jesús. Y le voy a decir, hermanos amados, cuando usted se convierte en su pecado, desde ese momento debe empezar a fluir la bendición de Dios en su vida. Y ustedes saben por experiencia que cuando una persona se convierte a Cristo, muchas veces hay beneficios. Ellos empiezan a experimentar, a recibir los beneficios de Dios, como por ejemplo la salud. Muchas personas se convierten y sanan sin que se ore por ellos. Y uno se convierte y prosperan sin que se ore por ellos. Yo he visto personas que vienen a la iglesia en la más profunda miseria y se convierten y al año 2, 3 ya están prosperados. ¿Por qué? Porque como han dejado el pecado y han dejado el vicio y han dejado el crimen y han puesto sus vidas en orden, empieza a fluir la bendición de Dios. Entonces este versículo nos dice que Dios envió a su Hijo para bendecir. Ahora, ¿qué dice, hermanos? Juan 20, 21 y 22. Cuando Cristo se apareció a los discípulos la noche de la resurrección, ¿qué les dijo? Como el Padre me envió, así también os envió a vosotros. ¿Para qué nos envió Dios? Para bendecir a la humanidad, para ministrar su bendición a las gentes. Y por medio de la predicación del Evangelio, nosotros bendecimos. Pablo dijo, yo quiero llegar a la plenitud de la bendición del Evangelio. Predicando el Evangelio en el poder del Espíritu Santo, nosotros vamos a bendecir a las gentes, porque lo primero que van a hacer es dejar el pecado, confesar el pecado, renunciarlo, sacarlo de su vida, y ahí va a empezar a fluir la bendición de Dios. Amén, mis hermanos. Entonces recordemos que Cristo vino para bendecirnos, no solo para salvarnos, no solo para liberarnos, sino para bendecirnos con bendiciones espirituales y materiales. Veamos otro versículo, hermanos, que está en Job 22, 23 a 25. Job 22, 23 a 25. Por favor, el que primero lo encuentre, no vacile en leerlo. Job 22, 23 a 25. Es un pasaje bíblico muy hermoso. Yo quiero que todos lo busquen, hermanos. Por favor, búsquenlo. Espere, hermano, no lo lea todavía. Quiero que todos abran este pasaje bíblico, que usted lo debe leer con sus propios ojos. Lea el versículo 22 a 25, hermano. Sí, ahora léalo. Si te tornares, si te volvieres, si te convirtieres, porque eso es el mismo, significa lo mismo. Si te convirtieres a Dios, al omnipotente, ¿qué va a suceder? Hermanos, ¿qué va a suceder según el versículo 23? Primero, alejarás de tu tienda la aflicción. Y la aflicción muchas veces se presenta como la pobreza, como la enfermedad. Ahora, siga leyendo. Versículo 24. Y tendrás más oro que ¿qué? Que tierra. Y tendrás plata a montones. ¿Se ha cumplido esto en nosotros? Más oro que tierra, plata a montones. ¿No? ¿Sabe por qué, hermanos? Porque no nos hemos convertido de verdad. Todavía en nuestras vidas hay ciertos pecadillos, así los llamamos, que nos producen cierto deleite, que nos producen cierto placer y que no estamos dispuestos a dejarlos. ¿Será, por ejemplo, será la envidia pecado? Es un pecado que hay que confesar. La Biblia dice que la envidia es pudrición de huesos. La envidia produce enfermedad en los huesos, en la médula, en el tuétano, en los huesos. Ahí es donde nace la leucemia y la anemia perniciosa y otras enfermedades que minan la salud. ¿Será pecado el temor? La Biblia dice que los temerosos no heredarán el reino de los cielos. El temor es pecado, pero muchos vivimos atemorizados, con mucho miedo, con mucho flato. Es pecado. ¿Será pecado el rencor, no perdonar, guardar agravios, estar enojado con personas a las cuales no estamos dispuestos a perdonar y a restaurar relaciones? ¿Será pecado?
Todos estos pecadillos, porque son pecadillos que nosotros no queremos confesar ni queremos dejar, estos pecadillos nos destruyen, hermanos. Aquí dice que si nos tornamos al Omnipotente y que dejamos el pecado y nos volvemos a Dios, Él nos dará plata, oro, como tierra y plata a montones. O sea, la prosperidad de Dios va a comenzar a fluir en nuestras vidas. Leamos el 36 también, Job 36, 10 y 11, en la versión revisada. Job 36, 10 y 11. Otra persona que lee, aquí hay varios graduados del instituto y otras cosas, hermano, ¿por qué no leen? ¿O les da vergüenza leer? Leen tartamudeando, ¿qué está sucediendo? Hay 3, 4 personas que están leyendo y los demás ahí sentados indiferentes. Por favor, lea. Job 36, 10 y 11, ahí está el hermano Roberto, lea, por favor. Acabarán sus días en bienestar. ¿Cuántos de ustedes en la versión que tienen dice acabarán sus días en prosperidad? Léalo usted, hermano, léalo, hermano Macario. Den la vuelta y léalo para que lo oigan. No, dije que acabarán sus días en prosperidad. Hay una versión que dice acabarán sus días en prosperidad, dicha, bienestar. Pero hay otra versión que dice acabarán sus días en prosperidad. La versión revisada así dice, que yo tengo en la casa la versión y ahí es donde lo encontré. Pero de todos modos dice acabarán sus días en bienestar. ¿Cuántos tienen esa palabra bienestar? ¿Y qué dijimos? Que prosperidad es ¿qué? Bienestar. Ahora, ¿cuál es la condición para acabar nuestros días? No en la lipidia, no en la miseria, abandonado por la gente. ¿Cómo? Miren, hermanos, hay una condición y está en el versículo 10. Y díceles que se conviertan ¿de qué? De la iniquidad. Entonces acabarán sus días ¿en qué? En bienestar.